A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez qué pasa cuando un país firma un tratado internacional? Es decir, ¿cómo llega eso a ser una ley que nos afecta a todos? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el fascinante proceso constitucional que sigue Perú para que sus acuerdos con el mundo se conviertan en ley dentro de sus fronteras. Venga, pues vamos a por ello. Esta pregunta es que es la clave de todo, ¿no? Es el corazón de cómo un país, en este caso Perú, se relaciona con el resto del planeta a nivel legal. Para no perdernos, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, la base, por qué los tratados son ley. Segundo, los dos caminos que existen para aprobarlos. Luego, ojo, veremos cuándo tiene que intervenir el Congreso. Después, el poder del presidente. Y aquí viene lo más interesante, una reforma constitucional muy reciente. Y para terminar, ¿qué significa todo este cambio? Muy bien, pues vamos con el primer punto. Para entender el sistema hay que ir a la raíz, al pilar fundamental. Y eso, como casi siempre en estos temas, está en la propia Constitución peruana. Y aquí lo tenemos en el artículo 55. Dice así: los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del derecho nacional. Ya está, así de claro. Esta frase es potentísima. Significa que en Perú, un tratado ratificado no es algo lejano, no. Es ley. Ley nacional. Sin más, es el punto de partida de todo. Vale, ya sabemos que los tratados son ley, pero ¿cómo se llega a ese punto? Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque resulta que no hay un único camino para conseguirlo. La propia Constitución establece una especie de bifurcación en el camino. Hay dos vías, dos procedimientos totalmente distintos, y la elección de uno u otro depende básicamente de la materia, del tema del que trate el tratado en cuestión. Vamos a explorar la primera de esas vías, la que, digamos, tienen más controles, la que se reserva para los asuntos más serios, los que necesitan sí o sí el visto bueno del poder legislativo. ¿Y de qué estamos hablando exactamente? Pues de temas de peso, Hablamos de derechos humanos, nada menos, de la soberanía del Estado, la defensa nacional, las obligaciones financieras, incluso de los impuestos, o de cambiar o quitar una ley que ya existe. Vamos, que son los pilares del país, temas que afectan directamente al bolsillo y a los derechos de la gente. Y para que quede clarísimo, aquí se puede ver el texto original del artículo 56. No hay lugar a dudas. La lista es muy específica. La Constitución no deja margen. Si un tratado toca uno de estos temas, tiene que pasar por el Congreso. Perfecto, ya tenemos clara la primera vía. Ahora, ¿qué pasa con la segunda? Vamos a ver esa otra ruta, la que le da al presidente un papel mucho más protagonista. Estos son los que se conocen como tratados ejecutivos. Son aquellos que el presidente puede ratificar directamente, sin que el Congreso los apruebe antes. Ojo, siempre y cuando no traten de las materias que acabamos de ver. Pero claro, este poder no es un cheque en blanco, Viene con una condición muy importante. Y es esta. El presidente está obligado a informar al Congreso de todos los tratados ejecutivos que ratifique. ¿Qué significa esto? Pues que aunque el camino sea más rápido, el Congreso nunca está a ciegas, siempre sabe lo que se firma. Es un mecanismo de control y transparencia absolutamente fundamental. Bueno, pues este sistema de dos vías, la del Congreso y la del presidente, es el que ha estado funcionando en Perú durante muchísimo tiempo. Pero, y aquí viene el giro de guión, la cosa está a punto de cambiar, y no es un cambio pequeño, no. Resulta que en marzo de 2024 se publicó la Ley 31988, y esta ley, en esencia, lo que hace es reformar todo este proceso de aprobación. Cambia las reglas del juego sobre quién tiene la última palabra. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Qué es lo que cambia exactamente? ¿Cuál es la novedad? Pues el cambio es enorme. Fijaos, hasta ahora la aprobación pasaba por el Congreso. Con la nueva regla, la aprobación pasará a manos del Senado. Es decir, se pasa de un sistema con una sola cámara a un futuro sistema con dos, donde será el Senado quien se encargue de esto. Es un cambio estructural de primer nivel. Pero, cuidado, tan importante como saber qué cambia es saber cuándo va a cambiar. Porque esto no es algo que vaya a pasar mañana mismo, hay un calendario que seguir. El propio texto de la ley lo deja meridianamente claro. Dice, y cito, la citada reforma constitucional entra en vigor a partir de las próximas elecciones generales, o sea que hasta que no haya elecciones y se constituya el nuevo sistema, seguimos con las reglas de siempre. Vale, ya tenemos todas las piezas sobre la mesa. Vamos a recapitular un poco y sobre todo a pensar en qué significa todo esto para el futuro. Si lo resumimos, la historia es esta. Primero, el pilar. Los tratados son ley nacional en Perú, artículo 55. Segundo, el sistema actual, que tiene dos vías de aprobación, una por el Congreso y otra por el presidente. Y tercero, el futuro, un nuevo sistema en el que el Senado tomará las riendas, pero solo después de las próximas elecciones. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta final flotando en el aire.
¿Cómo va a cambiar esto la política exterior de Perú? ¿Un proceso que pasa por un Senado? Bueno, eso podría significar más debate, negociaciones más complejas, otros equilibrios políticos. ¿Hará que Perú sea más cauto al firmar acuerdos o quizá más robusto? Es una pregunta que queda abierta y cuya respuesta, sin duda, marcará el futuro de las relaciones internacionales del país.